En estas semanas estaba revisando una red social y me encontré con una publicidad que me llamó la atención y un poco, diría, incluso me inquietó. Es una publicidad que salía sobre sermones prefabricados. Se trata de cierto tipo de libros que yo recuerdo desde que estaba en el seminario que los veía, donde están los bosquejos ya preparados para que una persona los tome y los use para poderlos predicar en cualquier congregación. La pregunta pues que debería surgirnos en este momento frente a eso es, ¿está bien? ¿Es adecuado? ¿Es una buena forma de predicación esta? Comprar libros con sermones prefabricados y con esos ir alimentando a la congregación? Y la respuesta es que en la mayoría de los casos no es lo más conveniente. Yo creo que solamente en dos casos se justifica el usar este tipo de sermones prefabricados. La primera, cuando es una emergencia. Si tal vez estás pasando por una situación de emergencia, no tuviste tiempo como para preparar un sermón, pues tal vez en ese caso se podría aceptar. Pero personalmente yo no uso ese tipo de ayudas. Lo que yo suelo hacer es tener mis propios sermones prefabricados, que los he preparado yo y que los uso en momentos de emergencia. ¿A qué me refiero con momentos de emergencia? Cuando tal vez visitas una iglesia como predicador, a lo mejor simplemente estás de vacaciones y quisiste ir a una iglesia, en la iglesia te conocen y te dicen, pastor, podría predicar unas palabras a la iglesia. En ese momento no tenías nada preparado, pero si tienes un sermón preparado para ese momento, pues puedes hacer uso de él. Pero, como digo, prefiero yo hacer mis propios sermones prefabricados en lugar de buscar este tipo de libros. Otra opción, otra razón por la cual yo diría que está bien usar este tipo de ayudas sería cuando la persona no tiene las herramientas como para hacer un sermón, es decir, cuando se está preparando para ser un predicador. En esos momentos, pues tal vez pueda servir una ayuda, en cierto modo como cuando a la persona que está aprendiendo a manejar una bicicleta le ponen las ruedas atrás para que no se caiga. Está bien hasta cierto punto, hasta coger la confianza y poder ir desarrollando los sermones personales, pero hay que tener cuidado. Al igual que con la bicicleta, la persona que le ponen esas ruedas atrás puede correr el riesgo de acostumbrarse y le cuesta más tiempo el aprender por sí solo. Entonces, como una ayuda sí, pero no la vería como algo muy apropiado. Mejor sería tratar de esforzarse por hacer uno mismo esos sermones. Ahora, ¿por qué razón yo creo que no es conveniente que un pastor o que un líder de una iglesia se acostumbre a usar este tipo de bosquejos prefabricados de sermones? Primero yo tengo que poner en claro qué es lo que yo entiendo por predicación. La predicación para mí es la exposición de la palabra de Dios al pueblo de Dios por medio de un hombre o de una mujer de Dios. Eso es lo que yo entiendo o que yo defino como la predicación. Ahora, con esto nosotros ya tenemos algunos elementos como para poder cuestionar este tipo de sermones prefabricados. En primer lugar, la palabra de Dios es fija, eso no cabe duda. Está ahí, ha sido dada, está en nuestras Biblias, nosotros la podemos revisar, no cambia si mañana te levantas y abres tu Biblia, no habrá cambiado ninguna letra, sigue siendo permanente. Y a veces las personas se basan en eso para decir, por eso es que yo puedo usar sermones prefabricados, porque al final, pues la palabra de Dios no cambia y es la misma ayer, hoy y siempre. Y entonces, como es la misma, puedo yo usar un sermón que ha sido usado para otras personas, para la iglesia donde yo estoy sirviendo. Pero ahí viene el problema. La palabra de Dios no cambia, pero el pueblo de Dios sí cambia. Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado. Porque yo puedo estar estoy usando una predicación que fue pensada en función de un determinado pueblo de Dios y usarla para otro pueblo de Dios, para otra porción del pueblo de Dios que tiene otras necesidades, otras prioridades, otros problemas en mente. Por darte un ejemplo, si tú tomas un sermón que fue preparado por una persona que tenía en su mente tal vez a estudiantes de la universidad, tomas ese sermón y lo llevas a una comunidad rural, campesina, va a haber bastante choque, bastante conflicto, vas a rellenar el tiempo, pero no vas a llegar a los corazones de las personas. Para poder preparar un sermón, una de las cosas fundamentales es tener en cuenta
¿A qué población objetivo estoy dirigiéndome? ¿Quiénes son las personas a las que les voy a hablar? Entonces, el sermón prefabricado tiene por característica principal hablar de manera general, sin considerar el objetivo, la población objetivo a la que yo me estoy dirigiendo. Entonces, ahí tú tienes ya un primer problema. Vas a enfrentarte con un sermón que no va a llenar todas las necesidades de las personas. Por dar un ejemplo, si tú estás enfermo con una anemia, lo que el médico te va a decir es usted tiene que alimentarse principalmente de estos productos. ¿Por qué razón? Porque su cuerpo necesita estos productos. Pero si tú sales de ahí y te vas y te compras una hamburguesa, eso no va a llenar las necesidades de tu cuerpo. Lo mismo pasa con el tema de los sermones. Si tú sales y predicas un sermón genérico, tal vez la gente salga contenta porque dicen, sí, fue muy bonito, fue muy bien estructurado, pero el problema es que no está alimentando la necesidad de esas personas. Cada persona y cada población tiene una necesidad particular y yo tengo que estar pendiente de esas necesidades al momento de preparar un sermón. Segunda cosa, la persona que prepara el sermón es el canal por medio del cual Dios transmite su mensaje al pueblo de Dios. Y esa persona, su carácter, su manera de ser, es parte del mensaje que Dios quiere llevar a su pueblo. Noten ustedes que en el Antiguo Testamento Dios escoge personas que tienen caracteres muy distintos unos de otros. Si nosotros vemos a un Jeremías, es una persona que tiene bastante fuerte su área emocional. Es una persona que se siente afectado por cualquier circunstancia que pueda estar pasando y de ahí que a veces incluso algunos le hayan llegado a llamar el profeta llorón. Le afecta todo lo que está viviendo su país y eso le hace afligirse constantemente. Ahora, si comparamos ese profeta con el profeta Ezequías, nosotros nos damos cuenta de que hay diferencias fuertes entre esos dos. Mientras que el uno es bastante emocional, el otro es bastante tajante, bastante directo, bastante fuerte en su carácter. Y Dios usa el uno y el otro carácter para dar un mensaje particular al pueblo de Dios. No es que da el mismo mensaje a través de diferentes modelos, sino que cada uno de esos mensajes tiene su sentido y propósito para el pueblo de Dios al cual se está dirigiendo Dios en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que considerar que cuando estamos preparando nuestro sermón, nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestros valores, nuestros principios, el trasfondo de donde venimos es parte de lo que Dios usa para poder llegar a su pueblo. Así que cuando yo uso un sermón prefabricado, estoy simplemente metiendo algo que no cuadra con todo lo que es el proceso de formación de este mensaje de parte de Dios a su pueblo. Es necesario que yo tome las herramientas necesarias para poder preparar ese mensaje que sea apropiado para la población a la cual Dios me está mandando. Ahora, ¿cómo podemos predicar sermones efectivos sin hacer uso de estos sermones prefabricados? Yo diría al menos tres cosas son fundamentales. Primero, una preparación doctrinal, porque bueno, ahí viene otro de los problemas de los sermones prefabricados. No sabes cuál es la doctrina que maneja quien preparó ese sermón. Puede ser una doctrina que tú compartas, puede que no lo sea. Tú no lo sabes. Y si no te estás preparando doctrinalmente, lo más probable es que prediques y repitas las doctrinas que otra persona confía. Ahora, tal vez si tienes un poquito más de estudios, podría decirte lo siguiente. Tal vez tienes una serie de libros de sermones prefabricados y un día predicas un sermón arminiano, a las siguientes semanas predicas un sermón calvinista y la gente está confundida. Porque aun cuando los dos tienen una convicción fuerte y fundamentos bíblicos, dicen cosas un poco distintas el uno del otro. Y cuando tú estás predicando de diferentes lados, a la final la gente termina confundida. Bueno, ¿qué creemos a la final? Entonces, yo tengo que tener claro esto. Debo prepararme doctrinalmente para poder yo preparar un sermón apropiado y sacar el mensaje que la iglesia necesita. En segundo lugar, necesito prepararme en oratoria o como la llamamos en el ámbito cristiano, homilética. La preparación de sermones es algo que yo necesito hacer, que tú necesitas hacer y que es algo que no es simplemente
de hacerlo un par de veces. A lo mejor por ahí encontraste un curso de predicación que dura unas 3 semanas y dices, ya con esto soy un gran predicador. La preparación de sermones es algo que eh, cuesta vitalmente. Y por ese lado tú tienes que seguir preparándote el resto de tu vida. Yo tengo mis estudios, yo tuve mi preparación en el seminario donde aprendí sobre la predicación y recuerdo que recibí 4 semestres de predicación. Y sin embargo, han pasado los años, ya han pasado más de 15 años desde que salí del seminario, y yo sigo preparándome, sigo estudiando, sigo leyendo libros sobre predicación, porque eso es parte de lo que se necesita. Es como estar afilando la sierra para poder ir luego y cortar el árbol. Nosotros necesitamos estarnos preparando y preparando y preparando para poder ser mejores en la exposición del mensaje bíblico. Y por último, y no menos importante, de hecho yo creo que es la fundamental, es la preparación espiritual. Tú necesitas prepararte espiritualmente. ¿Para qué? Para ser sensible a lo que Dios quiere decirle al pueblo, a su pueblo, en un momento determinado. Eso es una preparación constante, recurrente, que tú tienes que estar permanentemente revisando para poder ser el mejor canal de esa palabra de Dios para el pueblo de Dios. Son algunas cosas que quería comentarte hoy, justamente por esta inquietud que me surgió por estas propagandas que estoy viendo. Ten cuidado, lo mejor es que te capacites para el servicio de Dios. Que Dios les bendiga.